Qué alegría saludarte. Bienvenido a nuestro estudio de la Escuela Sabática. Quiero agradecerte porque cada día somos más los que estamos dedicando unos minutos para estudiar profundamente la palabra de Dios. Y quiero decirte algo importante. Aquí no hacemos un simple resumen de la lección, no hacemos un repaso superficial de 5 minutos, no es un repaso light, no. Nuestro propósito es aprovechar al máximo el tiempo para estudiar la Biblia con profundidad, descubrir detalles históricos, culturales, detalles teológicos que muchas veces pasan desapercibidos y sobre todo encontrar aplicaciones prácticas que transformen nuestra vida diaria. Así que toma tu Biblia, toma tu lección, porque hoy vamos a estudiar juntos la lección del martes 14 de julio, titulada Sabiduría y Madurez. Antes de comenzar, vamos a hablar con Dios para que nos dirija con su Espíritu Santo. Santo Rey, acompáñanos en este estudio de la lección. Llénanos de la influencia de tu Espíritu y guíanos en este recorrido por las Santas Escrituras a través de la lección de Escuela Sabática. Por Jesús. Amén. Sin más, vamos a leer el primer párrafo. En general, los grupos cerrados son el resultado de una sobrevaloración de los líderes humanos. Así mismo es. Y esto es muy peligroso para la unidad de la iglesia y para la salud espiritual de los miembros, ya que una visión distorsionada del ministerio cristiano puede llevar a una iglesia a dar una importancia excesiva a ciertos líderes en detrimento de otros. La consecuencia de tal comportamiento es una atmósfera de competencia o rivalidad que puede dividir la iglesia. Lo he vivido, lo he visto en muchas iglesias donde entras y puede estar llena de iglesia, pero sientes un ambiente denso que no se puede explicar, Y más aún, si tratamos a los líderes humanos como el centro de nuestra identidad cristiana, corremos el riesgo de desplazar a Cristo de la posición correcta de nuestras vidas. Aquí hay un fenómeno que los sociólogos llaman tribalismo. El ser humano necesita pertenecer a un grupo. Eso en sí mismo no es malo, es algo saludable y es natural. El problema que aparece cuando la identidad del grupo es más importante que la verdad que tú debieras vivir y defender. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la iglesia de Corinto, que estamos estudiando. La ciudad era famosísima por sus asociaciones, sus escuelas, su filosofía, sus escuelas filosóficas, sus clubes sociales. Cada grupo defendía con pasión ardiente a su maestro, veía a los demás como rivales, sin darse cuenta entonces. Los creyentes comenzaron a hacer lo mismo dentro de la iglesia, porque esos mismos que estaban afuera haciendo esas prácticas son los mismos que aceptaron el evangelio y se convirtieron y entraron a la iglesia y comenzaron lentamente a hacer las mismas prácticas dentro de la familia cristiana. Y lo interesante es que Pablo no les dice simplemente no hagan esto, no, va mucho más profundo, va mucho más allá y les muestra que el verdadero problema es que habían construido su identidad sobre personas y no sobre Cristo. Y aquí hay una lección importante y muy actual. Cuando nuestra identidad depende del pastor que predica, depende del cantante que canta o que admiramos o del líder que seguimos en una red social, nuestra fe será tan estable como estable puede ser esa persona. Y por supuesto, poner nuestra confianza en él acarrea una maldición. La misma escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero si al contrario nuestra identidad descansa en Cristo, entonces podremos agradecer por los buenos líderes sin convertirlos en el fundamento de nuestra vida espiritual. Familia, la madurez comienza cuando dejamos de preguntar quién tiene razón y comenzamos a preguntar qué quiere Cristo de mí. ¿Ok? La madurez comienza cuando dejamos de preguntar quién tiene razón en esto y quién tiene razón en aquello. Y comenzamos a preguntar entonces qué quiere Cristo que yo haga, qué espera Cristo de mí. Así que después de diagnosticar el problema de Corinto, Pablo nos lleva a la raíz de la situación, la verdadera sabiduría. ¿Ok? Y lo vamos a ver en el segundo párrafo de la lección. Dice, Pablo deja claro que la madurez espiritual conduce al creyente a apreciar la sabiduría de Dios, dice aquí, según 1 Corintios 2, 6 y 7, la cual nos es comunicada por medio del Espíritu y contrasta con la sabiduría de este mundo, según 1 Corintios 2, 6, y la sabiduría humana. La sabiduría de Dios se revela en la cruz de Cristo
y más precisamente en el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, antes de reanudar su exhortación a la unidad, Pablo quiere que sus lectores reconozcan la necesidad de la verdadera sabiduría y la madurez en Cristo. Hay algo muy interesante, y es que en el idioma griego existían varias palabras relacionadas con conocimiento. Uno podía ser muy instruido, podría ser, digamos, muy culto, muy preparado, muy inteligente, pero aún así carecer de sabiduría. Y conozco mucha gente, o mucha gente no, conozco varias personas que tienen una capacidad, una inteligencia tremenda, pero su vida es un desastre. ¿Por qué? Porque no son personas sabias. Para la Biblia, la sabiduría no consiste en saber muchas cosas. Consiste en saber vivir. Así es de sencillo. Por eso Pablo afirma que la verdadera sabiduría se encuentra en la cruz del Calvario. Y eso parece contradictorio. El Imperio Romano admiraba la fuerza militar. El Imperio Griego admiraba la capacidad intelectual. Pero Dios escogió revelar el poder mediante un hombre que parecía derrotado, que parecía que no tenía ningún tipo de poder. Es como si Dios estuviera diciendo, mira, mi forma de vencer no es la del mundo, es diferente. Y la cruz redefine el éxito. El éxito para el mundo consiste en subir, el éxito para Cristo consistió en descender para levantar a otros. Y esa sigue siendo nuestra diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro. Ahora Pablo utiliza una imagen que todos entendemos muy bien, la alimentación. La alimentación. Vamos a leer ahí el tercer párrafo. Dice, los cristianos sabios y maduros son personas, como dice, espirituales, no carnales, tampoco son como niños. Comparan las cosas espirituales con las cosas espirituales. Porque las cosas del Espíritu de Dios se han de discernir, dice Pablo en 1 Corintios 2, 13 y 14, espiritualmente. Los cristianos sabios y maduros se alimentan de comida sólida, no de leche. El creyente que se nutre de leche es inexperto en la doctrina de la justificación, porque aún es niño. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Aquí lo dejamos. Pablo, y me llama la atención esto, Pablo no compara al creyente inmaduro con alguien enfermo. O sea, no lo compara con alguien que está enfermo en terapia intensiva, no. Lo compara con un niño. El niño es saludable, pero es inmaduro. ¿Por qué? Porque un niño no es malo. Simplemente todavía no ha desarrollado criterio. Y esa es una diferencia enorme. El niño cree todo lo que escucha. El adulto aprende entonces a evaluar. Y eso mismo sucede en la vida espiritual. Hoy vivimos rodeados de miles de predicadores, miles de influencers. Hay miles de videos, influencers cristianos, publicaciones, opiniones. Nunca en la historia de la humanidad había existido tanta información religiosa como la que tenemos hoy a nuestro alcance. Pero información no siempre significa formación. No siempre. Un creyente maduro no acepta una enseñanza porque sea popular, o no acepta una doctrina o una enseñanza porque lo dijo tal predicador muy conocido en un canal de YouTube o en un video, un short de YouTube o en TikTok. Familia, los cristianos hoy son tan inmaduros, o lo voy a decir de esta forma, hay cristianos tan inmaduros y tan irresponsables que su estudio consiste en videos de TikTok. No hay una seriedad. No, un creyente maduro no acepta una enseñanza porque lo dice otro. La examina a la luz de las Escrituras, dedica tiempo a leer la Biblia, a esto que estamos haciendo nosotros. Los cristianos de Berea hacían precisamente eso. Escuchaban incluso al apóstol Pablo, pero luego abrían las Escrituras para comprobar que era cierto o no lo que decía Pablo. Eso es madurez. No creer menos, no, sino comprobar más la verdad que estaban escuchando. Y finalmente Pablo vuelve entonces al tema de los líderes, pero desde un ángulo completamente distinto. Vamos a leerlo ahí al final, que dice, los cristianos sabios y maduros no dicen yo soy de Pablo o yo soy de Apolo, no, refiriéndose a diferentes personas, no lo dicen. Después de todo, estas personas son como ellos, colaboradores de Dios. Nosotros como iglesia somos el campo, el edificio, el templo de Dios.
Todos pertenecemos a Dios por medio de Cristo. Aquí aparece una de las expresiones más hermosas de esta primera carta a los Corintios. Pablo llama a la iglesia el edificio de Dios, el campo de Dios, el templo de Dios. Se observa algo interesante. Nunca dice Pablo el edificio de Pablo, tampoco dice el campo de Apolos. ¿Por qué? Porque todo pertenece a Dios. En el mundo antiguo, cuando un arquitecto terminaba una obra importante, muchas veces grababa su nombre ahí sobre ella, ¿no? Ponía su nombre. Pablo hace exactamente lo contrario a lo que se acostumbraba a hacer. Él quiere desaparecer para que solamente Cristo sea visible. Mira qué clase de humildad, qué clase de entrega a la figura de Cristo. Y ese es el corazón de un verdadero líder espiritual. Para dirigir la orquesta hay que estar de espalda al público, familia. Y ese es el corazón de un verdadero líder espiritual. No busca seguidores para sí, busca discípulos para Jesús. Familia, para dirigir la orquesta hay que estar de espalda al público. Y quizás esa sea una buena prueba para todos nosotros. Cuando servimos en la iglesia, ¿las personas salen hablando de nosotros o salen hablando de Cristo? Cuando servimos en la iglesia, creamos grupos para apartarlos de la iglesia hacia donde yo quiero llevarlos, o realmente los guío hacia los pies de Jesús. Porque la verdadera madurez espiritual tiene una característica muy hermosa, y es que mientras más madura es una persona espiritualmente hablando, menos necesidad tiene de ser el centro de atención. Y mientras menos protagonismo buscamos nosotros, más espacio Cristo tiene para ser visto. La madurez espiritual no llega automáticamente, eso es otra cosa, con los años de bautismo, rápido, no. Llega cuando Cristo transforma nuestra manera de pensar. Cuando dejamos de vivir emociones, cuando dejamos de vivir por sentimientos y comenzamos a vivir por convicciones. Ahí es cuando llega. Llega cuando aprendemos a discernir. Llega cuando dejamos de depender de personalidades y comenzamos a depender del Señor. Y cuando entendemos que el objetivo de toda la vida cristiana no es demostrar cuánto sabemos, sino reflejar cada día un poco más el carácter de Jesús, entonces somos más maduros. Que esa sea nuestra oración y nuestro objetivo. Decirle al Señor, Señor, hazme crecer, pero hazme menguar. No solo en el conocimiento quiero crecer, sino también en sabiduría y en semejanza de Cristo. Y hazme menguar a mí en mi humanidad, en mi carnalidad, para que pueda brillar tú. Déjame orar por ti antes de terminar esta lección, para que Cristo nos ilumine y bendiga tu día. Amante Rey que estás en el cielo, somos un pueblo a veces terco, pero queremos ser diferentes. Yo no sé si este hermano que me está mirando, esta hermana que está viendo, que está estudiando la Biblia con nosotros y la lección, está pasando por una crisis o una situación espiritual, la cual la ha llevado o lo ha llevado a experiencias similares a las que hemos estudiado hoy en la lección. Cualquiera que sea su condición, su situación, yo te pido que tú lo bendigas, rompas las cadenas que lo tienen o la tienen atada a esta dificultad y permite que crezca, Señor. Que el crecimiento sea genuino, sea orgánico. No sea un crecimiento en microwave, sino un crecimiento orgánico en su tiempo. Permite que ya deje de tomar leche y comience a comer comida sólida. Eso únicamente se logra en Cristo. Bendícelo, llénalo de tu espíritu, guíalo por los caminos que tú quieres que sea guiado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mil bendiciones. Nos vemos mañana.